Continuamos con algoritmos de grafos dirigidos. En este caso vamos a analizar y estudiar el algoritmo de búsqueda en anchura o amplitud. Búsqueda en anchura o amplitud, comúnmente conocido como BFS por sus siglas en inglés de Breadth First Search, es un algoritmo para recorrer o buscar elementos en un grafo, usado frecuentemente sobre árboles. Intuitivamente se comienza en la raíz, eligiendo algún nodo como elemento raíz en el caso de un grafo, ya sea siguiendo algún criterio o simplemente al azar. Y se exploran todos los vecinos a este nodo, o sea, todos los vértices o nodos adyacentes. A continuación, para cada uno de los vecinos, se exploran sus respectivos vecinos adyacentes y así hasta que se recorre todo el árbol. Su nombre se debe a que expande uniformemente la frontera entre lo descubierto y lo no descubierto. Llega a los nodos de distancia k solo tras haber llegado a todos los nodos de distancia k menos 1. Formalmente, BFS es un algoritmo de búsqueda sin información que expande y examina todos los nodos de un árbol sistemáticamente para encontrar una solución. El algoritmo no usa ninguna estrategia heurística. El peso de los arcos para ejecutar BFS debe ser de igual costo. Si las aristas tienen pesos negativos, se aplica el algoritmo de Bellman-Ford en alguna de sus dos versiones. Vamos a ver el algoritmo, una descripción detallada del mismo. Dado un vértice fuente S o inicial, se exploran los vértices de G para descubrir los vértices alcanzables desde S. Se busca desde S a todos los vértices que podemos alcanzar. Después se produce un árbol BF con raíz en S y que contiene a todos los vértices alcanzables. Este árbol también lo conocemos como árbol de anchura o amplitud. El camino desde S a cada uno o a cada vértice en este recorrido contiene el número mínimo de vértices. Es el camino más corto medido en número de vértices. Durante un recorrido en anchura, cuando se recorren ciertos arcos, llevan a vértices sin visitar. Los arcos que llevan a vértices nuevos se conocen como arcos de árbol y forman un árbol abarcador en anchura o amplitud para el grafo dirigido. Arco de árbol es el arco que va a formar parte de este árbol abarcador en anchura. Además de los arcos de árbol, existen dos tipos de arcos definidos por una búsqueda en anchura de un grafo dirigido, que se conocen como arco de retroceso, que es el arco que va de un vértice V hasta un vértice W, que es el antecesor de V en el árbol abarcador. Un arco que va desde un vértice hacia sí mismo se considera como arco de retroceso. Arco cruzado es el arco que va de un vértice V a un vértice W que no es ancestro ni descendiente. Todos los arcos, incluidos el arco de árbol, el arco de retroceso y el arco cruzado, forman un bosque abarcador en anchura para el grafo dirigido dado. Veamos este ejemplo. Realizar el recorrido en anchura, seguir el orden alfabético, esto quiere decir que, como vemos, todos los nodos o todos los vértices están etiquetados con una letra. Entonces vamos a irlos recorriendo, vamos a irlos visitando en orden alfabético y encontrar el bosque abarcador del grafo dirigido. ¿Ok? Bueno, cuando estamos trabajando el algoritmo de búsqueda en anchura o amplitud o BFS, pues tenemos que llevar un control de cuáles nodos han sido visitados. ¿Ok?
cuáles nodos han sido visitados y cuáles nodos pues continúan en mi recorrido. Para esto es importante tener una estructura para ir almacenando cada uno de los nodos, los que ya voy visitando y los que me quedan por visitar. ¿Ok? Esta estructura es como una especie de cola, por sus siglas en inglés, First In, First Out, un FIFO. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar este ejemplo y luego hacemos otro utilizando esta cola para hacer el recorrido. Bueno, veamos este grafo como tal. Nos dice que debemos empezar con la letra A. ¿Por qué? Porque está en orden alfabético. Bueno, entonces vamos a analizar desde a cuáles vértices o a cuáles nodos puedo llegar en orden alfabético. Desde A puedo llegar a B y también puedo llegar a D. Entonces, en este caso, tenemos que incluir a B y a D en nuestra cola. ¿Ok? Bueno, seguimos con la letra B. ¿Por qué? Porque ya desde A no puedo llegar a otro. Este C está llegando a A. Sí, únicamente esta arista está llegando a A y estas dos van desde A a B y desde A a D. Ok, si analizamos B, en este caso, B puede llegar a C y puede llegar a D. ¿Ok? Entonces, a D ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque D ya fue visitado. ¿Desde dónde? Desde A. Lo tengo ahí en cola, pero ya fue visitado desde A. Es importante ir marcando los nodos que ya han sido visitados. En este caso, A, B, D. Desde B entonces podemos llegar hasta C. Y desde C podemos llegar hasta A. Pero A ya no nos sirve en este caso. ¿Por qué? Porque A ya fue visitado, fue el primero. Desde ahí arrancamos. Entonces, desde B podemos llegar hasta C. Y desde C, pues ya fue visitado los que puedo llegar desde él. Ahora bien, seguiría la D. Desde D, pues no, porque recordemos que este nodo ya fue visitado desde A. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al árbol que se va creando, tendríamos A como hijo el B y el D, y como hijo de B tendríamos a C. Veámoslo por acá. A, puedo llegar a B, desde B, bueno, desde A podemos llegar a B y a D, y desde B llegamos a C. ¿Ok? Veamos en este caso solo esta parte. ¿Ok? Tenemos nuestros arcos de árbol. Vamos por acá. Entonces este es un árbol, un pedacito de árbol en recorrido de anchura. Como vamos por acá. ¿Ok? Vemos este arco que va desde C a A. Veámoslo acá en detalle. De C a A. Este arco sería un arco de retroceso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va de un nodo hasta uno que es antecesor de él. ¿Ok? También tenemos estos arcos cruzados de B a D. Veámoslo por acá arriba. De B a D. Es un arco cruzado. ¿Por qué? Porque ya había tocado o ya había visitado este nodo D desde A. Pero sí hay un arco que lo cruza, como vemos por acá, que va hasta D. ¿Ok? Otro arco cruzado sería desde D hasta C, que es el mismo ejemplo que tenemos acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos en un recorrido en anchura o amplitud? Como vemos, ir expandiendo el árbol de manera horizontal. ¿Ok? Todavía no hemos recorrido todo el árbol, nos hacen falta estos nodos que tenemos por acá.
Bueno, seguiríamos con el siguiente en orden alfabético. Después de la D, seguiría la E. Analizamos E. Desde E podemos llegar a F y podemos llegar a G en orden alfabético. Analizamos F. Desde F podemos llegar a B, pero ya B está marcado como visitado. Entonces, pues no me sirve como arco de árbol. Ahora bien, E llega a G. Desde G podemos llegar a F, pero F ya fue visitado por E. Entonces tampoco me sirve como arco de árbol. Y desde G puedo llegar a D, que como vimos, D ya está visitado. Entonces, en este caso, me generaría este otro arbolito que me va a decir que desde E puedo llegar a F y puedo llegar a G en un recorrido por amplitud. También tenemos los arcos cruzados de G a F, como lo vemos por acá, de G a F, de G a D y de F a B, de F a B y de G a D. Entonces, esta gráfica me va a, o más bien es la representación gráfica del bosque de búsqueda en anchura o amplitud, o el bosque de recorrido en anchura o amplitud. Y si únicamente representamos los árboles como quedaron con sus arcos de árbol, sería el árbol, que tenemos el nombre por acá, bueno, un árbol abarcador en anchura o amplitud. ¿Ok? Todo esto sería el bosque, solo los grafos o los arbolitos con las aristas de árbol, las aristas, sí, las aristas de árbol sería nuestro árbol abarcador en anchura o amplitud. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo más. En este ejemplo tenemos el siguiente grafo dirigido. Vamos a tomar como vértice inicial o como nodo inicial el nodo D, en este caso. Ok, bueno, vamos a ir colocando acá los nodos que ya han sido marcados o visitados. Ok, los colocamos primero el nodo D. Ok, bueno, vamos a analizar en este caso. Vamos a tener aquí una cola donde vamos a ir colocando los nodos para ser procesados. Entonces, vemos que el nodo D puede ir hacia el nodo B y el nodo C. ¿Ok? Bueno, en este caso vamos a procesar, vamos a colocarlos acá en cola, el nodo B y el nodo C. ¿Ok? Sacamos, vamos a irnos por acá, por el nodo B. ¿Ok? Lo sacamos de la cola y lo colocamos en los que ya hemos visitado. Ahora analizamos. Bueno, del nodo B, ¿hacia dónde me puedo ir? Del nodo B me puedo ir hacia el nodo H únicamente. Únicamente puedo tomar este camino por acá. Entonces colocaría el H en mi cola de procesamiento, por decirlo así. ¿Ok? Ahora bien, llegamos por acá, tenemos que procesar el nodo C. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recorrido en amplitud. El nodo C, sacamos de la cola y lo colocamos en los que ya hemos visitado hasta el momento. Del nodo C, ¿hacia dónde podemos ir? Del nodo C podemos ir hacia el nodo R o hacia el R. En este caso, vamos a colocar el R en nuestra cola.
¿Ok? Y como vemos, del R, ¿hacia dónde podemos ir? Hacia el nodo H. Pero como el H ya está en cola, pues vamos a procesar el H por acá. Sacamos el H y lo colocamos en nuestros nodos visitados. ¿Ok? Ahora bien, analizamos nuestro nodo H. Estamos por acá. De nuestro nodo H, ¿hacia dónde podemos ir? De nuestro nodo H podemos ir hasta el nodo A y al nodo T. ¿Ok? Entonces, vamos acá y lo colocamos el nodo A y el nodo T. ¿Ok? Hemos terminado de analizar H. Ahora nos devolvemos a analizar nuestro nodo R. Analizamos nuestro nodo R, lo sacamos de la cola, lo colocamos en nuestros nodos visitados o marcados, ¿ok? Y analizamos. ¿Hacia dónde puede ir el nodo R? Puede ir hasta el nodo H, pero el nodo H, como vemos, ya está procesado, ya está marcado. ¿Ok? Pues terminamos hasta acá y continuamos con el siguiente en nuestra cola, que es el nodo el nodo A. Colocamos el nodo o el vértice A y, como vemos, desde A no puedo llegar a ningún otro lado. Como no puedo llegar a ningún otro lado, pues terminamos y ahora procesamos el nodo T. Lo sacamos de la cola y lo vamos a colocar en la lista de nuestros nodos visitados. ¿Okay? Con esto hemos recorrido todos los nodos mediante el algoritmo de amplitud. ¿Ok? Vemos ahora, podemos analizar el árbol generador, en este caso, el árbol generador no, el árbol de recorrido en amplitud. Vamos a colocarlo por acá, ahorrar esta cola, ok, y tendríamos, vamos a ver por acá, tendría nuestro nodo inicial, en este caso D. De D, como vimos, nos vamos a ir hacia el nodo B y al nodo C. Del nodo B nos fuimos al nodo H. Nos fuimos al nodo H. Y del nodo C nos fuimos al nodo R. ¿Ok? Del nodo, vamos a poner acá las flechas bien coloreadas. ¿Ok? Del nodo H nos fuimos hacia el nodo A y nos fuimos hacia el nodo T que tenemos por acá. Mientras que del nodo R no nos fuimos a ningún otro nodo. ¿Ok? Este sería entonces nuestro árbol de recorrido en amplitud. ¿Ok? Si quisiésemos pues marcar las aristas, las restantes tipos de aristas, pues lo marcaríamos por acá. Vamos a ver. Como vemos aquí, del nodo R me podría ir al nodo H, ¿ok? Y del nodo H me podría ir con una arista de retroceso al nodo D, por acá. Vamos a analizar si existe otra arista que pueda ser una arista cruzada, no únicamente estas dos, convirtiendo el bosque de búsqueda en amplitud.
Continuamos ahora con el recorrido en profundidad o algoritmo de búsqueda en profundidad. De sus siglas DFS, también llamado así, algoritmo DFS, Depth First Search, es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que vamos localizando de forma recurrente en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos por visitar en dicho camino, regresa, de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo que ya se ha procesado. ¿Ok? Arcos de búsqueda en profundidad. Si en el tiempo de descubrimiento de U tenemos el arco UV, o sea que el arco que va del nodo U al nodo V, el estado de V no es visitado. Entonces, si el estado de V es no visitado, entonces ese arco UV pertenece a el conjunto de arcos de la búsqueda en profundidad. Si el arco V es visitado, ¿ok? O sea, si ya ha sido visitado, ¿ok? Si el estado de V, o sea, de ese vértice, entonces UV es un arco hacia atrás, le llamamos arco hacia atrás. Y si el estado de V es terminado, o sea que ya no hay más para dónde ir, entonces el arco UV es un arco de cruce o arco hacia adelante y será de cruce si DV es menor que DU y será hacia adelante si DV es mayor que DU. Aquí sería DU en este caso. ¿Ok? Veámoslo por acá. Durante un recorrido en profundidad, cuando se recorren ciertos arcos, llevan vértices sin visitar. Los arcos que llevan vértices nuevos se conocen como arcos de árbol y forman un árbol abarcador en profundidad para el grafo dirigido dado. El arco de árbol es el arco que forma parte de dicho árbol, o del árbol abarcador en profundidad. Además de los arcos de árbol, existen tres tipos de arcos definidos para una búsqueda en profundidad en un grafo dirigido, y estos se conocen como el arco de retroceso, que es el arco que va de un vértice V a un vértice W, que es antecesor de V en el árbol abarcador en profundidad. Un arco que va de un vértice hacia sí mismo se considera un arco de retroceso, igual que en el algoritmo anterior. El arco de avance es el arco que va de un vértice V a un vértice W que es descendiente en el árbol abarcador. Y el arco cruzado es el arco que va de un vértice V a un vértice W que no es ni ancestro ni descendiente. ¿Okay? Todos los arcos forman el bosque abarcador en profundidad para el grafo dirigido que estamos estudiando o el grafo dirigido dado. ¿Ok? Veamos el ejemplo, el mismo grafo que habíamos visto en el algoritmo anterior. Realizar el recorrido en profundidad, seguir el orden alfabético y encontrar el bosque abarcador en el siguiente grafo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Arrancamos desde el árbol A, perdón, desde el nodo A, disculpen, nodo A o vértice A. En este caso, vamos a irlo recorriendo en profundidad. Entonces, nos vamos a B, ¿verdad? De B nos vamos a ir a C. Como C ya ha sido visitado, acá, entonces, pues, hasta aquí vamos a llegar. Luego, seguimos hacia el nodo D, ¿ok? Del nodo D continúa hacia C, pero C ya fue visitado. Veamos cómo nos va quedando esta parte del árbol en profundidad. Lo vemos por acá. De A
llegamos a B. ¿Ok? Y como nos vamos en profundidad, tomamos del camino que estamos yendo y lo vamos a llevar hasta donde podamos llegar, por decirlo así. Entonces tenemos de A hasta B, de B llegamos a C, de B también llegamos a D, como vemos por acá. De A nos vamos a B, de B llegamos a C y de B llegamos a D. ¿Ok? De C llegamos hacia A. ¿Ok? Entonces, lo que nos convierte en un arco de retroceso, como vemos por acá. De C llegamos a A. ¿Ok? ¿Tenemos arcos cruzados? Pues sí, tenemos uno que va de D hasta C. De D hasta C. En este caso, estamos analizando primero esta parte. ¿Ok? Tenemos otro arco que va, ¿okay?, de avance, como decimos por acá, un arco de avance. ¿Ok? Teníamos desde A hasta D. ¿Por qué? Porque A tiene una arista o conecta con una arista hasta D. ¿Ok? Entonces con esto tenemos, tenemos nuestra parte del árbol de búsqueda en profundidad, esta parte que tenemos por acá. Pues como vemos, como en el ejemplo anterior, desde D ya no podemos seguir hacia otro nodo de estas que están por acá. Entonces seguiría en orden alfabético el E. Del E puedo llegar a F y puedo llegar a G. Pero bueno, analizamos F primero, porque es una búsqueda en profundidad. Tenemos de E hasta F y de F puedo llegar a B, pero B ya fue visitado. Como vemos por acá, como B ya fue visitado, entonces hasta aquí llegaría este recorrido hasta este nodo. Seguimos con G. G puede ir hasta D, pero D ya fue visitado, al igual que a F, y F ya fue visitado. ¿Ok? Entonces, como vemos por acá, nos quedaría es el árbol de esta manera, con un nodo, con una arista cruzada que va de G a F, de G a F, como vemos acá, una arista que va de F a B, de F a B, como vemos acá, y otra arista cruzada que va de G a D, de G a D, como vemos acá. ¿Ok? Entonces, en un recorrido en profundidad, tenemos que tomar un camino y desarrollarlo, por decirlo así, hasta donde podamos. Luego, devolvernos y desarrollar el siguiente nodo. ¿Ok? Podríamos pensar que es como un algoritmo, pues de cierta manera recursivo. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo, mismo del anterior, pero para hacer ahora el recorrido en profundidad. Vamos a tomar como vértice inicial nuestro vértice D. ¿Ok? Bueno, vamos a ir marcando entonces los nodos que ya han sido recorridos o marcados. ¿Ok? Iniciamos con nuestro nodo D por acá. Aquí, como les había, o más bien, les comento que en el anterior, en la búsqueda en amplitud, nuestra cola obedece al algoritmo o a la manera de manejarlo first in, first out, el primero que entra, el primero que sale. En este caso vamos a manejar una estructura tipo pila o LIFO, last in, first out. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con nuestra pila a colocar los vértices adyacentes a D, o sea, donde podemos llegar desde D. ¿Ok? Entonces, vamos a irlos marcando por acá. Desde D podemos irnos
hacia la B, ¿verdad? O hacia la C. Entonces colocaríamos en nuestra pila la B, voy a colocarla en este caso hacia arriba, ¿ok? Para que vayamos viendo bien por dónde vamos. ¿Ok? Entonces tenemos B y tenemos C. ¿Ok? Aquí tenemos los que ya hemos tocado, los que ya hemos recorrido. Ahora vamos por acá. ¿Ok? Last in, first out. El primero que sale, el primero que entra, perdón. El último que entra, el primero que sale. Entonces quitaríamos nuestra C de la pila y lo colocamos por acá. Entonces vamos a ir tomando este camino que tenemos por acá, como vemos aquí. C, ¿cuáles son los vértices adyacentes a C o los que puedo llegar desde C? Sería el R en este caso. Seguimos este caminito por acá. R, bueno, ya aquí tenemos marcado tenemos marcado porque bueno, este realmente está en nuestra pila, digamos que todavía no está marcado. La C sí, y ahora sigue la R, ¿ok? Recordemos que es un recorrido en profundidad, entonces tenemos que abarcar todos los nodos en ese camino que nosotros hemos seleccionado. Entonces en este caso tenemos la R, la sacamos de nuestra pila y la colocamos acá. ¿Okay? Ven, todavía tenemos este así como en espera, porque fue el primero en entrar. En este caso será el último en salir. ¿Ok? De R podemos llegar hasta H. Lo montamos por acá. Estos elementos ya no existen en la pila. Los dejo ahí para referencia. ¿Ok? Desde R podemos llegar hasta H. ¿Ok? Como vemos por acá. Desde H y en ningún otro. Entonces, listo. Dejamos R ya está procesado. Seguiría H en este caso. Desde H, ¿hasta dónde podemos llegar? Desde H podemos llegar a la A y a la T. ¿Ok? Los colocamos en nuestra pila. Ahora bien, como colocamos la T, en este caso, vamos a seguir este camino que tenemos por acá. Sacamos la T, la colocamos en los que ya están marcados o recorridos y continuamos. ¿Desde T puedo llegar a algún otro lugar? Pues no. Entonces en este caso terminamos por acá. ¿Y quién seguiría acá? Seguiría la A. La A también, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues hasta aquí llegamos con la A. No hay nada más para ir recorriendo en profundidad. Ya todos estos elementos que tenemos aquí no existen. Recordemos que los elementos no están. Dejándome que la B como último elemento a procesar. Entonces, marcaríamos la B, la sacaríamos de nuestra pila y la colocaríamos en los marcados o recorridos. ¿Ok? Aquí terminaríamos, o sea, ya hemos tocado todos y cada uno de los nodos con una búsqueda en profundidad. ¿Ok? ¿Cómo quedaría nuestro árbol? Nuestro árbol de búsqueda en profundidad. Pues veámoslo por acá. Entonces tenemos como nodo inicial, vamos a cambiar aquí un toquecito el color, como nuestro nodo inicial de manera arbitraria, perdón, sería D, ¿ok? De D, ¿hacia dónde nos fuimos? Bueno, hacia B, ¿verdad? Y hacia C. De C aplicamos también búsqueda en profundidad. Como C solo se fue hasta R, ¿verdad? Vamos aquí. Como C solo se fue hasta R, entonces sería R. R también se fue en profundidad y fue a buscar H. H se fue en profundidad
y puso y puso A, en este caso como en by, y fue a buscar profundidad acá en T, en este caso. ¿Ok? Dándonos por acá nuestra búsqueda en profundidad. Esto es lo que estamos señalando o lo que ilustra nuestra búsqueda en profundidad. ¿Ok? Podemos haber también seleccionado irnos por el camino de B. Nos hubiese dado un árbol distinto en profundidad. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos algunos otros arcos que podamos marcar acá. Ok, tenemos un arco de retroceso desde H hasta D. Lo vemos por acá. Un arco de retroceso desde H hasta D. Tenemos un arco desde B hasta H. Ok, tenemos un arco por acá desde B hasta H. Permítame marcarlo por acá. Un arco, en este caso, vamos a marcar aquí con rojo, un arco cruzado. Ok, ahí lo tenemos. Ok, bueno, más o menos se ve el concepto. Entonces tendríamos nuestro árbol abarcador en profundidad. Ahora vamos a continuar con algoritmos de grafos no dirigidos. Tenemos entre ellos algoritmos para determinar los caminos más cortos, como el algoritmo del camino más corto, el algoritmo del vendedor ambulante, algoritmos para crear de árboles abarcadores de costo mínimo o árboles generadores mínimos, como el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal, y algoritmos de recorrido o búsqueda, como los recorridos en preorden, orden y postorden, así como los algoritmos de búsqueda en anchura, amplitud y el algoritmo de búsqueda en profundidad. También bosques abarcadores. Vamos a iniciar, o a continuar, mejor dicho, con los grafos, el algoritmo del camino más corto para grafos no dirigidos. Este algoritmo busca el camino más corto entre dos vértices. Las entradas van a ser el grafo no dirigido G, el vértice inicial y el vértice final. El algoritmo es el siguiente. Bueno, vamos a tener un arreglo de distancias A, o en este caso D en la posición A es igual a 0. ¿Ok? La distancia del vértice A es igual a 0. Si X es diferente de A, esto implica que dx es igual a infinito. Y bueno, tenemos el conjunto de vértices de T, o sea, todos los vértices que están en el conjunto de todos los vértices T. Si Z no pertenece a T, esto implica que vamos a terminar. Y de Z o de posición Z es la distancia más corta entre A y Z. ¿Ok? Vamos a escoger un vértice, vamos a escoger V en el conjunto T, donde dV o de posición V es el valor mínimo. T es igual a T menos V. ¿Ok? Si X pertenece al conjunto de vértices y es adyacente a V, eso implica que de posición X o de sub X es igual al mínimo entre esa distancia. Este vector D va a mantener lo que son distancias o costos de sub X y, o sea, va a ser el mínimo entre D sub X, D sub V más C sub Vx. ¿Ok? O sea, es el mínimo entre la distancia X de V más C sub Vx. ¿Ok? El mínimo entre estos dos valores que tenemos por acá y seguir al paso 2. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el siguiente grafo no dirigido. Vemos que cada una de las aristas debe tener un peso asociado. ¿Ok? El objetivo de nuestro algoritmo será encontrar el camino más corto de entre los vértices A y H. ¿Ok? Debemos pues analizar entonces nuestro arreglo de distancias para cada uno de nuestros vértices o cada uno de los vértices que vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando.
¿Ok? Bueno, empezamos entonces llenando el primer paso, sería cada una de las posiciones de nuestro vector o nuestro arreglo de distancias. Empezamos con la primera, que sería d sub a igual a 0. Las restantes las vamos a llenar con infinito. ¿Okay? Bueno, empezamos entonces procesando el primer vértice. Este primer vértice vamos a buscar los vértices adyacentes a él. Entonces tenemos el vértice B y el F. Entonces vamos a actualizar nuestro arreglo de distancias. De tal manera que, bueno, buscamos los adyacentes. D sub B va a ser el mínimo entre infinito y D sub A más el peso que tiene en este caso la arista la arista AB, llamémosla la arista AC. Ok, entonces AB, perdón. Entonces en este caso sería 0 más 2 igual a 2. Actualizamos entonces D sub B igual 2. Seguimos con la arista AF. Entonces comparamos este peso, tomamos el mínimo entre infinito y 0 más 1. 0 más 1 igual a 1. Entonces actualizamos D sub F. ¿Por qué 0? Porque recuerde que estamos tomando la de este espacio. D sub A igual a 0. ¿Ok? Bueno, continuamos ahora con los adyacentes a F. En este caso tenemos D y G. ¿Ok? Entonces, como tenemos D y G, vamos a analizar A, de A a F, bueno, ya llevábamos uno por acá. Vamos a ver de F a D. De F a D tenemos 1, ya teníamos por acá, más 3, igual a 4. Entonces escogemos el mínimo entre infinito, que era lo que tenía D en la posición D, ¿ok? Y 4, entonces actualizamos a 4 como vemos acá. Ahora para G tenían valor de infinito, ahora tenemos 1 del anterior más 5, ¿ok? Entonces vamos a escoger entre el mínimo de 1 más 5 e infinito, que sería 6. Nos actualizamos D sub G igual a 6 en este caso. Continuamos entonces a la arista B, ¿ok? A la arista B, a la otra adyacente de A. En este caso, ¿cuáles son las adyacentes a ella? Tenemos la C, tenemos la D y tenemos la E. La C, la D y la E. ¿Okay? Vamos a aplicar el mismo algoritmo. Tomamos del D sub C, que no habíamos llegado todavía, estaba en infinito, tomamos el mínimo de entre qué? Bueno, de entre este D sub B, que era 2, más el valor del arco que los une, que es 2. ¿Ok? Sería 4. Entonces D sub C pasaría a ser 4. O sea, es el mínimo de entre infinito y 4. D sub D. Bueno, D sub D tenía 4 anteriormente, ¿verdad? Ahora vamos a analizar. Del D sub B, que son 2, más 2 del valor de este arco, 4. El mínimo entre 4 y 4, pues ese es el mismo valor, se mantiene en 4 en este caso. ¿Ok? Ahora bien, seguimos con D sub E. No habíamos llegado todavía a él, entonces tenemos el valor de D sub E, que era infinito, por el valor de D sub B, que es el adyacente, que sería 2, más el valor del arco como tal, ¿verdad? Entonces sería 2 más 4, 6, el mínimo entre infinito y 6 es 6, entonces pasamos a actualizar D sub E de esta manera, ¿ok? Bueno, entonces como vemos por acá, estamos analizando este grupo de vértices. Vamos ahora con los adyacentes a C, ¿ok? Vamos con los adyacentes a C. Entonces tenemos el E y tenemos el H. Vamos a analizar el E. El E tenía un valor de 6 anteriormente. Ahora va a tener un valor del anterior, ¿verdad? Del que viene, que es B, que sería, perdón,
este caso sería 2 más 2, 4, ¿ok? De sub E sería del mínimo de 4 más 3, que sería este 2 más 2, 4 más 3, 6, más 3, 7. De entre 6 que tenía anteriormente, entonces pasa a ser 6, ¿ok? El de sub E pasaría a ser de 6, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya habíamos calculado este, 2 más 4, 6, que era el valor que tenía de manera que tenía antes, ¿ok? Entonces, como 7 no es mayor, entonces no lo va a sustituir. Ahora vamos con H. H no lo habíamos tocado hasta ahorita. Entonces tenemos que el mínimo entre infinito y 4, ¿verdad? Más 1 igual a 5. ¿4 de qué? De 2 más 2, ¿verdad? De este caso, más 1, 5. Entonces tendríamos 5 acá, actualizando la distancia de H. ¿Ok? ¿Qué me faltaría por tocar por aquí? De GH, faltaría tocar estos estos adyacentes a D, que en este caso B y F ya los habíamos analizado, ahora vamos a tocar E. ¿Por qué? Porque hay otro camino a partir de la E, a partir de la D para llegar a E. ¿Ok? Entonces vamos a analizar. Ya sabemos que podemos llegar por acá y podríamos llegar por aquí de manera directa. Ahora vemos que podemos llegar por acá y por acá. Tendremos entonces el mínimo entre el que teníamos anteriormente, que era 6, y 4 más 4, 8. Se mantiene en 6. Como vemos por acá, esa entrada de nuestro arreglo de distancias. Ahora bien, ocupamos los adyacentes a G. Ya a G habíamos llegado, pero no habíamos analizado los adyacentes a G. Entonces, en este caso, ya hemos analizado, se había analizado los adyacentes a H, disculpen, analizando el único adyacente que haría falta, que sería con G. Ya hemos llegado por acá, ahora nos toca con G. Entonces, vamos a analizar el mínimo entre 6, ¿verdad? Que teníamos por aquí, que era el de sub G, que era por este camino que tenemos 1, 5, ¿verdad? 1 más 5, 6. De entre 5 más 6. ¿5 de qué? 5 de 2 más 1 más 6, 11. Se mantiene entonces, en este caso, con un camino de 6. ¿Ok? Bueno, entonces como vemos por acá, el camino, como estábamos pidiendo, el camino más corto de A a H, o el coste del camino más corto de A a H, nos estaría dando 5, que sería el camino de seguir 2 más 1 igual 5 hasta llegar a H, como vemos por acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quisiésemos el camino más corto para llegar a, bueno, el coste más corto o menos costoso para llegar a E, sería a través, pues sería 6. Entonces sería a través de 2 más 4 igual a 6. Para F es 1, que es directo. Para B es 2, que es directo. Por ejemplo, para D tenemos 4. Puede ser 1 y 3, 4 o 2 y 2, 4. Para la G tenemos un camino de 6, que sería 1 más 5, 6, que es muchísimo más barato que seguir, por ejemplo, 2 más 4, 6 más 7. Entonces por acá no sería el camino, 13 sería el camino. Tampoco por acá, 6 más 2 más 2, 4 más 1, 5 más 6, tampoco es el camino más corto. Entonces, como vemos por acá, nos daría el costo más económico de llegar de A a H, que sería 5. ¿Ok? Entonces, este sería el algoritmo del camino más corto. A continuación, el algoritmo del vendedor ambulante. Este algoritmo busca pasar por todos los vértices del grafo mediante a las aristas con el peso total mínimo, iniciando y terminando con el mismo vértice. Al igual que en Hamilton, se pasa una vez por cada vértice y se va a devolver al origen.
Ese algoritmo puede ser relativamente sencillo. Sus pasos son encontrar todos los circuitos de Hamilton que tiene el grafo, sumar los pesos asociados a las aristas de cada circuito encontrado. Ese será el peso total del circuito. Por ejemplo, si una arista tiene peso 5, la otra 20, la otra 3, entonces sería 28, bueno, digamos que uno más por ahí, un peso de 4. Entonces sería 32 el peso de ese circuito. Entonces tomamos todos los circuitos de Hamilton que encontramos, ¿ok? Y vamos a determinar cuál es el mínimo, ¿ok? ¿Cuál es el mínimo de todos los circuitos encontrados? Seleccionar aquel circuito con el peso mínimo, ¿ok? Bueno, vamos a un ejemplo aquí rápido sobre este ejemplo, ¿ok? Veamos por acá, encontrar el circuito de peso total mínimo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunas ciudades, o la etiqueta de estos nodos, de estos vértices son ciudades. Entonces, bien, vemos acá todos los circuitos de Hamilton o circuitos hamiltonianos que encontramos por acá. ¿Ok? Por ejemplo, Detroit, Toledo, Grand Rapids, Xinhao, Kalamazoo y Detroit. Detroit, aquí está. Detroit, empezando por Detroit. Detroit, Toledo, Grand Rapids, Saginaw, Kalamazoo y Detroit. ¿Ok? Ahí tenemos un circuito hamiltoniano. ¿Ok? Y tendría en este caso un coste de 610. Sumando entonces, por ejemplo, de Detroit a Toledo, 58 más 167 más 113 más 137 más 135, 610. ¿Ok? Bueno, entonces encontramos todos los circuitos hamiltonianos en este caso. Veamos, por ejemplo, que dice Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw y otra vez a Detroit. Veamos suma 458. De Detroit a Toledo, de Detroit a Toledo, de Toledo hacia Kalamazoo, o sea, 58 más 133. De Kalamazoo nos vamos hacia Grand Rapids, de Grand Rapids nos vamos a Saginaw y de Saginaw nos vamos de nuevo a Detroit. ¿Ven? En este caso fue este circuito externo el que nos dio menor peso. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente a eso se refiere el algoritmo del vendedor ambulante. ¿Ok? Vamos a encontrar todos los circuitos hamiltonianos, vamos a sumar los pesos de las aristas, ¿verdad?, que toca cada vértice, y vamos a seleccionar el de coste mínimo por ahí. ¿Ok? Continuamos entonces ahora con los llamados algoritmos de grafos dirigidos, pero lo que son árboles abarcadores de costo mínimo. ¿Ok? Sea G un grafo conexo donde cada arista V de E tiene un costo asociado, o sea, cada arista tiene un costo C. ¿Okay? Recordemos que esta es la nomenclatura para las aristas, ¿verdad? Los dos nodos o los dos vértices que unen. Y conexo, pues hay un camino que une a todos. Un árbol abarcador o generador de un grafo conexo G es un árbol libre que contiene todos los vértices de G y es a su vez subgrafo de G. Su peso va a ser la suma de todos los costos de las aristas del árbol. Un árbol abarcador de costo mínimo o generador mínimo de un grafo conexo ponderado es un árbol abarcador o generador tal que la suma de todos los pesos de sus aristas es la más pequeña posible. ¿Okay? Recordemos aquel concepto de árbol generador, que era un árbol que contiene todas las aristas, perdón, que contiene todos los vértices del grafo, y a partir de él podemos generar el grafo G. ¿Okay? Entonces, en este caso, hablamos del árbol generador de costo mínimo o generador mínimo como el árbol que a partir de él puedo generar el grafo, pero con los costos mínimos. ¿Ok?
La aplicación típica de árboles abarcadores de costo mínimo tiene lugar en el diseño de redes de comunicación. Un árbol abarcador de costo mínimo va a representar una red que comunica todas las ciudades con un costo mínimo. Hay diferentes maneras de construir un árbol abarcador de costo mínimo. Algunos métodos utilizan una propiedad llamada AAM. Sea G un grafo con su conjunto de vértices y aristas, un grafo conexo con función de peso definida en las aristas. O sea, cada arista tiene un peso dado. Sea U algún subconjunto propio de los vértices de V. Entonces, si la arista UV es una arista de costo mínimo, tal que U pertenece a ese subconjunto U y V pertenece al conjunto V menos U. Entonces existe un árbol abarcador de costo mínimo que incluye a la arista UV de entre su conjunto de aristas. Vamos a analizar entonces el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol abarcador de costo mínimo en un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas están etiquetadas. También que sus aristas tienen pesos. ¿Okay? En otras palabras, el algoritmo encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos sus vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. ¿Ok? Si el grafo no es conexo, si no todos sus vértices están unidos, entonces el algoritmo encontrará el árbol abarcador de costo mínimo para uno de los componentes conexos que forman dicho grafo no conexo. ¿Ok? El algoritmo fue diseñado en 1930 por el matemático Wojtek Jarnik y luego de manera independiente por el científico computacional Robert C. Prim en el año de 1957 y redescubierto por Dijkstra en el año de 1959. Por esta razón, el algoritmo también es conocido como el algoritmo de JP o algoritmo de Jarnik. ¿Ok? Si lo ven con esos nombres. También estamos hablando del algoritmo de Prim. Ok. El algoritmo comienza cuando se asigna un conjunto U, a un conjunto U, un valor inicial, o sea, un vértice del grafo, en el cual crece un árbol abarcador arista por arista. Es como decir, el primer nodo de ese árbol. En cada paso, localiza la arista más corta, UV, que conecta los vértices y después agrega U en ese subconjunto U. O sea, el vértice U en ese subconjunto de vértices U. Este paso se repite hasta que U sea igual a V. ¿Ok? Bueno, aquí tienen un pequeño ejemplo web del algoritmo de Prim y de Kruskal que vamos a ver un poco más adelante. Veamos este ejemplo. ¿Ok? Encontrar el árbol abarcador de costo mínimo del siguiente grafo no dirigido utilizando el algoritmo de Prim. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a partir del nodo 1 o del vértice 1. ¿Ok? Bueno, empecemos por acá. ¿Ok? Entonces, para hacerlo un poquito más fácil, ¿ok? Para no solo hacer el análisis del grafo acá, ¿ok? Vamos a colocar la matriz de adyacencia. Vamos a colocar por acá. Por ejemplo, sabemos de 1 a 2 hay un peso 6, de 1 a 3 hay un peso de 1, de 1 a 4 hay un peso de 5 y los demás pues no tienen peso. Ok, bueno, empezamos entonces. Vamos a ver o vamos a tomar nuestro primer elemento, nuestro primer vértice y lo vamos a colocar, ¿ok? Que sería en el subconjunto U, entonces lo vamos a colocar por acá, donde V menos U sería el conjunto total de vértices menos U sería este que tenemos por acá. Vamos a llegar hasta el momento en donde U sea igual a V, o sea, hasta que ya hayamos pues pasado por todos los vértices como tal. Ok, vamos entonces por acá. Entonces vemos, bueno, vamos a analizar de
de este vértice y de todas las de todos los pesos, ¿verdad? De las aristas de los vértices adyacentes, perdón, ¿cuál es el de peso mínimo? En este caso, como vemos por acá, sería la arista 1, 3 que vemos acá. ¿Ven? Entonces, por aquí también está señalado de 1 a 3. ¿Ok? Entonces, sacamos el 3 del conjunto de vértices, ¿verdad? Y lo pasamos o más bien lo incluimos en nuestro subconjunto U. Ya tenemos 1 y 3. Siguiente paso es irnos de estos de 3 y analizar todos los adyacentes a él. Vamos a analizarlos por acá. ¿Ok? La analizamos por aquí. Tenemos 3 es adyacente con 1, con un peso de 1, pero ese pues no lo vamos a utilizar, ¿no? Porque ya está, ya lo tenemos. 3 con un peso de 5 que va hacia el 4, hacia el 2, 3 con un peso de 5 que va hacia el 4 y 3 con un peso de 6, con un peso de 4 que va hacia el nodo 6. ¿Ok? Entonces es el que vamos a tomar. Entonces tomamos el nodo 6 y lo colocamos en nuestro conjunto de nodos. Entonces tomamos de 1 a 3 y de 3 a 6, de 1 a 3 y de 3 a 6 en nuestro conjunto de aristas y aquí nuestro conjunto de vértices. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente. Ya dijimos que vamos a tomar el 6, entonces vamos a analizar acá. ¿Ok? Vamos a irnos a analizar aquí abajo y vamos a ver cuáles son los adyacentes a 6. A 5 con un peso de 6, a 3 que no lo vamos a utilizar lógicamente, ¿verdad? Porque de ahí venimos, de 6 a 4 con un peso de 2, de 6 a 4 con un peso de 2. Tomamos este que está por acá, como vemos, 1, 3, 3, 6 y 6, 4. En este caso, el 4, ¿verdad? Pasaría a formar parte de nuestro conjunto de o subconjunto de vértices 1, 3, 4, como vemos acá, del 6 al 4. Ahora iríamos a analizar el de 4. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ok? Analizamos el de 4. ¿Qué sucede acá? En el de 4 tenemos es adyacente con 6 que no lo podemos utilizar, adyacente con 3 que no lo podemos utilizar y adyacente con 1 que tampoco podemos utilizarlos. Una parte importante del algoritmo de Prim es evitar ciclos. Cuando hay un ciclo, pues de una vez lo vamos a eliminar. ¿Qué es un ciclo? Por ejemplo, si aquí yo hubiese tomado 5, esto me generaría por acá este ciclo. Si hubiera tomado este 5, me genera por acá este ciclo y aquí me quedo. Si hubiese tomado pues el 2 no podía, pero si hubiese tomado cualquiera de estos dos, pues ahí hubiese terminado hubiese terminado con errores el algoritmo. Entonces, el algoritmo de Prim no permite ciclos. Como vemos por acá, no permite ciclos. Entonces, estos los vamos a ignorar. ¿Cuál sería entonces el paso a seguir? Bueno, nos vamos del conjunto anterior, el que tenga menos peso. ¿Okay? El que tenga menos peso de nuestro conjunto anterior. Por ejemplo, este de 6 para 5 tiene peso 6, ¿verdad? Este no nos funciona de los vértices que ya hemos tocado. Buscamos saber cuál es el que tiene menos peso con algún adyacente. De 6 con 5 hay un peso de 6, de 3 con 5 hay un peso de 6, pero vean acá, de 3 con 2 hay un peso de 5, como vemos aquí. De 3 con 2 hay un peso de 5. Entonces incluimos esa arista, incluimos esa arista a nuestro conjunto de aristas. Y bien, continuamos. Entonces, continuaríamos ¿qué? Ya tenemos incluidas el nodo 1, 3, 6, 4 y el 2 que lo estamos incluyendo ahorita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Nos haría falta tocar el 5. ¿Qué pasaría por acá? El 2 se conecta con el 1, pero no podríamos incluirlo porque
ya el 1 estaba, el 1 es el inicial y no podemos tener ciclos en el algoritmo de prim. Entonces nos vamos hacia el 5 con un coste de 3. O sea, la arista 2, 5 que tenemos por acá. Como vemos, hemos tocado ya todos los vértices están listos. Entonces, nuestro algoritmo debería terminar aquí. Y como vemos, hemos tenido aquí un árbol generador de costo mínimo, que sería el que tenemos por acá. ¿Ok? Este sería el algoritmo de prim. ¿Por qué es un árbol generador? Porque yo perfectamente puedo trazar acá una arista, otra arista, otra arista, y puedo llegar al grafo original que tenía yo anteriormente. ¿Ok? Entonces, eso sería nuestro algoritmo de prim. Vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Bueno, vamos a tomar este ejemplo de grafo no dirigido con pesos en cada una de sus aristas para resolver, obtener el árbol generador de peso mínimo o de costo mínimo mediante el algoritmo de prim. Bueno, vamos entonces a dar inicio. En este caso daremos inicio con, voy a marcarlo por acá, vamos a marcarlo con el nodo A. Ok, entonces vamos a ver los adyacentes a A. Ok, vamos a revisar las aristas, bueno, vamos a revisar los vértices adyacentes a y el peso de sus aristas. En este caso solo tenemos una, como vemos acá, que es esta arista. Ok, entonces la vamos a dejar como marcada. Ok, esta va a ser parte de nuestro árbol generador de costo mínimo. Ahora vamos a analizar B. Analizaremos B. Como vemos en B, tenemos dos aristas. Tenemos dos aristas. Son la arista B a C y la arista B a E. En este caso, vamos a tomar la de menor peso, que sería la arista BE. O sea, la arista que va a unir el vértice B con el vértice E, que sería de costo 4, que sería esta que tenemos por acá. ¿Ok? Vamos a subrayarla un poquito. Ahí. Vamos a darle acá. Ok, listo. Vamos a volverla a marcar. Marcamos por aquí. Y que quede un poquito mejor marcada. Ok. Entonces tenemos esta arista lista por acá. Pasa lo mismo. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué vamos teniendo acá? Bueno, vamos teniendo estos vértices que ya hemos tocado. Ya hemos tocado los vértices A, ¿verdad? O sea, los vértices que hemos tocado. Vámonos para... Tenemos el vértice A, el vértice B y vamos por el ABE. ¿Ok? Hasta este punto vamos por acá. Ok, entonces seguimos. Con el vértice E también tenemos dos vértices adyacentes, el D y el F. Y las aristas con peso ED con peso 7 y EF con peso 2. Seleccionamos la de menor peso en este caso. Ok, y nos vamos por aquí. Ok. Seleccionamos la de menor peso y continuamos. Seguimos entonces. Bueno, de estos que tenemos por acá, pues todavía no nos preocupa mucho. Incluimos ya AB, ABE y ahora vamos incluyendo ABF a nuestro conjunto de nuestro subconjunto de aristas. Continuamos entonces. Como vemos por acá, F tiene un total de 1, 2, 3 y 4 vértices. ¿Ok? Básicamente entonces vamos a tomar la de menor peso. Vamos a ver. Vamos entonces a tomar la arista, esta que va a 6. ¿Ok?
Aquí podríamos ir colocando las aristas, podemos irlos colocando abajo, las aristas que ya hemos tomado. Vamos a tomar las aristas que ya hemos tomado acá para también llevar un orden, ¿ok? Nuestro conjunto de aristas, acá. Nuestro conjunto de aristas, voy a poner acá en otro color, que ya hemos tocado, tenemos la arista A, B, tenemos la arista B, E, tenemos la arista EF, tenemos la arista F, acabamos de escoger FI, la arista FI, ¿ok? Aquí para llevar el orden de cuáles aristas hemos seleccionado, ¿ok? Bueno, continuamos entonces con nuestro algoritmo. De I, ok, vamos a ver qué pasa aquí con la I. Con la I tenemos 3, con la arista IJ que vale 3 y la arista IH que vale 17, ¿ok? Entonces en este caso escogeríamos la arista IJ y colocamos a el vértice J entre nuestros vértices que ya hemos visitado, ¿ok? Los vértices que ya hemos incluido en nuestro subconjunto U, y vamos a incluir acá la arista IJ a las aristas que tenemos en nuestro árbol. Ok, bueno, vamos a ver qué sucede acá. Acá llegamos a un punto donde deberíamos analizar J, pero J ya, o sea, J tiene con I, que pues es esta misma arista que tenemos por acá, y tiene con F, ¿verdad? Pero aquí estaríamos haciendo un ciclo si se decidió tomar JF, y recordemos que en el algoritmo de Prim no podemos tener ciclos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a devolver buscando aristas adyacentes a este conjunto de aristas que tenemos por acá. ¿Ok? Buscamos por acá. Ok. Vamos a ver. Entonces, recordemos entonces, tenemos esta primera arista, segunda, tercera, cuarta, y vamos con estas otras aristas. Bueno, vamos entonces a analizar. Vamos a analizar con aristas que ya estén, con vértices que ya estén tocados por acá, y nos vamos a ir buscando las de menos peso de todas las que tenemos acá. Entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, el 3. Bueno, empecemos a buscar a partir del 3, ¿ok? Pesos baratos. No es que nos vamos a ir directamente por esta, porque vemos que esta arista tiene un costo muy alto, esta 17, IH. Entonces vamos a irnos buscando de todas las adyacentes a todas estas aristas que ya tenemos en nuestro subconjunto I, las de coste más bajo. ¿Ok? Entonces vamos a ir por acá. Tenemos 3, seguiría, qué sé yo, si nos vamos a ir en orden de pesos, 4, un costo 5, un costo 6, un costo 7, que la vemos por acá. En este caso sería esta arista que tenemos acá. ¿Ok? La arista ED con un costo de 7. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a incluir este vértice, aquí continúo por acá, vamos a incluir el vértice D a nuestro conjunto y vamos a incluir nuestra arista, en este caso, nuestra arista ED. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Vamos a analizar ahora, como ya tenemos D, vamos a analizar con D. ¿Cuál es la arista de adyacentes, de vértices adyacentes con D que no hayan sido tocados todavía, que podemos, o sea, la lista de vértices adyacentes con peso mínimo? Veamos por acá, en este caso, podemos tomar esta que tenemos aquí, ¿ok?
sería la arista DC. ¿Ok? Sería ahí, sería la arista de C. ¿Ok? Y vamos a incluir en nuestro conjunto a el vértice C. ¿Ok? ¿Quiénes están por fuera a este momento? Está G y H. Todavía no he llegado a G y a H aún. Ok, bueno, entonces vamos a analizar desde C, pues a B ya no hemos, o sea, ya este está tocado, pues, o sea, ya se está analizado la arista CB que tenemos por acá. De igual manera, si cerramos aquí, si cerramos por acá, no, de hecho esta lista no está metida. ¿Por qué? Porque no podemos tener ciclos, perdón. Aquí no podemos tener ciclos, entonces esta lista no iría ahí. ¿Ok? Entonces seguimos por acá. Con la D, vamos con peso 11. ¿Ok? Entonces buscamos una que tenga peso menor entre todas las aristas que ya hemos tocado acá. ¿Ok? Entre todos los vértices que ya hemos tocado y todas las aristas que tengamos por acá. A, B, C, F, F, J, D, C. 11 sigue siendo la de peso mínimo. Entonces nuestro camino seguiría con la arista DG. Entonces en este caso vamos a incluir la arista DG, DG, ¿ok? Y vamos a incluir en nuestro subconjunto acá el vértice G que tenemos por aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Este no lo podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Porque se daría un ciclo. Prim no admite ciclos. ¿Ok? Vamos a analizar de entre todos los vértices y sus aristas que ya he tocado, cuál es la de peso mínimo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 20, 14 y 17. Entonces, la de peso mínimo en este caso sería 14. ¿Ok? ¿Por qué no puedo usar la de 17? Busquemos aristas que son adyacentes a las que ya hemos tocado. ¿Ok? Aquí creo que JI. Aquí se nos había ido poner la I. ¿Ok? Ponemos por acá aquí. Esta ya la habíamos tocado. ¿Ok? Entonces, como tenemos una arista FH, tenemos una arista IJ y tenemos una arista GH, ¿verdad? Que es esta de 20, pues vemos entre las tres. Y como ya están esos vértices en nuestro subconjunto U, entonces podemos buscar aristas que sean, pues vértices que sean adyacentes a esos vértices y que haya una arista, pues bueno, con solo el concepto de adyacencia ya está. Y el peso de la arista. Entonces, como vemos, tomamos esta quedaría por fuera y esta quedaría por fuera. ¿Ok? Al final, nuestro árbol generador, claro, DG, faltaría la FH y metemos por acá el H. Entonces, ya tenemos todos en nuestro conjunto I, sí, en nuestro conjunto U, perdón, A, B, E, F, J, I, D, C, G, H. Tenemos todos los nodos abarcados, todos los nodos tocados y tenemos este conjunto de aristas por acá, incluyendo la última, que sería la arista FH. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, nuestro árbol generador quedaría sin este, ¿verdad? Quedaría sin esta que está por acá, sin este que está por acá, sin este que está por acá y sin esto que está por acá. Sería este nuestro árbol generador de costo mínimo. Esto, este que está por acá, este por aquí, aquí, acá, aquí, con este y con este. ¿Ok?
y podemos sumar los costos de este árbol. Serían 8 más 4 más 2 más 5 más 11 más 14 más 3 más 5 más 3. ¿Ok? Y bueno, esto es un ejemplo de la aplicación del algoritmo de Prim. Bueno, ya visto el algoritmo de Prim, vamos a ver el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de la teoría de grafos para encontrar un árbol abarcador de costo mínimo en un grafo conexo y ponderado, ¿okay? Al igual que el algoritmo de Prim. Es decir, busca un subconjunto de aristas que, formando un árbol, incluyen todos los vértices y donde el valor total de todas las aristas del árbol es mínimo, o sea, es un árbol de costo mínimo. Si el grafo no es conexo, entonces busca un bosque abarcador de costo mínimo, un árbol abarcador de costo mínimo para cada componente conexo. ¿Okay? Este algoritmo fue escrito por Joseph Kruskal. ¿Okay? Vamos a ver un poquito en detalle. Funciona de la siguiente manera. Se crea un bosque B, que es un conjunto de árboles, donde cada vértice del grafo es un árbol separado. ¿Okay? Se crea un conjunto C que contenga todas las aristas del grafo. Mientras C es vacío, entonces el eliminar una arista de peso mínimo de C, mientras B no sea vacío, perdón, eliminar una arista de peso mínimo de C. Si esa arista conecta dos árboles diferentes, se añade al bosque combinando los dos árboles en un solo árbol. ¿Ok? En caso contrario, desechamos la arista. ¿Ok? Veámoslo un poquito por acá. Bueno, al acabar el algoritmo, el bosque tiene un solo componente, la cual forma un árbol abarcador de costo mínimo en el grafo. ¿Ok? Costo mínimo del grafo. Ok. Veamos este ejemplo. Encontrar un árbol abarcador de costo mínimo mediante el siguiente grafo no dirigido utilizando el algoritmo de Kruskal. ¿Ok? Veamos por acá. ¿Ok? Vamos a ver las aristas, o sea, los costos de las aristas que tenemos por acá. Por ejemplo, costo 1, tenemos la arista 1 a 3. ¿Ok? De costo 2, tenemos la arista 4 a 6. De costo 3, tenemos la arista que va de 2 a 5. De costo 4, tenemos la arista que va de 3 a 6. Aquí está, esta de 3 a 6. De costo 5, tenemos la arista que va de 3 a 2, ¿ok? Tenemos la arista que va de 3 a 5 y por algún lado tenía la arista que va de 1 a 4, ¿ok? Vamos a desechar esta arista que va de 1 a 4, ¿ok? Echamos esta arista que va de 1 a 4 y de costo 6 tenemos las aristas que van de 3 a 5, de 3 a 5 y de 5 a 6. ¿Ok? Entonces tenemos pues todas las aristas que tenemos por acá. Bueno, vamos a desechar, ir desechando las aristas de mayor peso y tomando las aristas de costo mínimo, pues que estén tocando todos los vértices o que vayan a pasar por todos los vértices del grafo como tal. Entonces vemos por acá, tenemos la arista de 1 a 3, tenemos la arista de 4 a 6, ¿verdad? Que vale 2, la arista 2, 5, la arista 2, 5 que vale 3, la arista 4, perdón, la arista 3, 6, 3, 6 que vale 4 y por último la arista 5 que toca, perdón, la arista de costo 5, 2, 3, o sea que toca los vértices 2, 3, la arista sería la 2, 3 de costo 5. Se tomó porque no hay otro camino más baratito, por ejemplo aquí arriba, el otro era con 6, ¿ok? Y este es con 6. No había otra manera de llegar a este 5 a no ser que pasásemos por esta arista 2, ¿ok? Bueno, eso básicamente es una representación sencilla del algoritmo de Kruskal. Vamos a ver también un pequeño ejemplo para con un grafo un poquito más complejo para ilustrar el algoritmo como tal. Bueno, vamos a ver la implementación del algoritmo de Kruskal en este ejemplo, en este grafo
Como vemos, un grafo no dirigido con pesos en sus respectivas aristas y un grafo conexo. ¿Ok? Bueno, el algoritmo de Kruskal nos busca o nos llama a buscar la arista con peso mínimo en el grafo. ¿Ok? En este caso encontramos esta arista que va de E a F. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a colocar esta arista EF en nuestro conjunto de aristas que ya hemos analizado. Ok, perfecto. Seguimos con la siguiente arista con el peso mínimo que le sigue, 2. En este caso buscaríamos una arista con peso 3. Esta arista la encontramos acá, la arista CH. Incluimos dicha arista en el grupo de aristas que ya tenemos por acá. ¿Ok? La CH. ¿Ok? Continuamos la inspección en nuestro grafo y buscamos la arista con el peso mínimo que le sigue. En este caso 4. Como vemos por acá, tenemos esta arista FG con peso de 4. ¿Ok? Procedemos en este caso a agregar la lista o la arista en nuestro grupo de aristas. Sería la FG. ¿Ok? Continuamos en nuestra búsqueda. 4, no tenemos otra con peso igual a 4. Encontramos ahora dos aristas con peso igual a 5. Tenemos la GH y la GI. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues tomamos cualquiera de las dos de manera arbitraria. ¿Ok? Mientras no estemos incluyendo algún tipo de ciclo. ¿Ok? Eso no se permite en el algoritmo de Kruskal. Vamos a tomar esta arista por acá. ¿Ok? Seguimos buscando otra arista. ¿Sí? Pues encontramos la arista, vamos a ponerla por acá, la arista GH. Entonces, ambas aristas estarían presentes en mi selección de aristas que tenemos por acá. Bueno, entonces en este caso vamos a incluirlas aquí. Incluiríamos la arista G y vamos a incluir la arista GH. GH. Perfecto. ¿Ok? Ahora bien, continuamos nuestra búsqueda de las aristas con las de menor peso. ¿Ok? Ya no tenemos otra arista con peso 5 que podamos incluir en nuestro grupo de aristas por acá. Recordando, sería bueno siempre recordar que ya tenemos pues este nodo, este y este. ¿Ok? Nos hacen falta estos otros nodos que tenemos por acá arriba. Bueno, vamos a seguir buscando. De 5 seguiríamos con una arista de peso 6. ¿Ok? En este caso tenemos dos aristas de peso 6. ¿Ok? Esta arista AB y la arista DE. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar en este caso la arista AB y la vamos a incluir en nuestro grupo de aristas. Como vemos, no tenemos ciclos, ¿ok? Entonces todo está bien. Esta arista que tenemos por acá, no la podemos incluir, aunque tenga peso 6. ¿Por qué? Porque estaría cerrando un ciclo. Entonces eso no se puede. ¿Ok? Tenemos otra arista también con peso 6, que sería la arista de E, y la vamos a incluir por acá. ¿Ok? Incluiríamos entonces los dos vértices, perdón, los dos arcos. Entonces tendríamos por acá el AB y tendríamos el DE. Ok, continuamos entonces con la búsqueda de aristas. Seguiría
la arista con peso 7, ¿ok? Las aristas, esta arista con peso 7 no la vamos a incluir por acá, ¿ya? Esta, ¿por qué? Porque me cerraría un ciclo. Esta me cerraría un ciclo también, ¿ok? Entonces, por aquí continuamos, buscamos la que sigue, sería 7, 8, la arista con peso 8. Tenemos esta que va de B a G, es esta arista que va de A hasta G, con un peso de 8, ¿ok? Esta arista con un peso de 8 la vamos a incluir en nuestro conjunto de aristas. La A, G, con un peso, esta G está como rara aquí, con un peso de 8. ¿Ok? Continuamos entonces, otra con peso de 8, pues no tenemos. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Seguiría una con peso 9. ¿Ok? Seguiría una con peso 9. Peso 9, pues no tenemos tampoco en nuestro grafo. Seguiríamos entonces una arista con peso 9, 10. Pues no, todavía. Bueno, sí, aquí tenemos esta arista con peso 10 que tenemos acá. Esta arista no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque me cerraría un ciclo. ¿Ven? Cerraría el ciclo A, G, F, E, D. Entonces, esta no la vamos a tomar, ¿verdad? Tampoco. ¿Ok? Seguiría una arista de peso 11. Esta arista de peso 11 me cerraría este ciclo A, B, C, H, G, A. Entonces tampoco la vamos a tomar. ¿Ok? Vamos a ver, seguiría la arista con peso 12, no hay. Una arista con peso 13, que sería esta que tenemos de B a H. Tampoco la vamos a tomar porque me cerraría un ciclo. Recordemos que aquí no podemos tener ciclos. Y por último, vamos a ver una arista con peso 14, que no tenemos, y una arista con peso 15. La arista con peso 15 no la estaríamos usando porque me cerraría este ciclo E, F, G, A, B y otra vez E. Entonces, tampoco esta arista la estaríamos utilizando. ¿Ok? Entonces me quedaría el árbol generador de costo mínimo mediante el algoritmo de Kruskal de esta manera, utilizando los vértices A, B, bueno, todos los vértices y las aristas A, B, que no vamos a ver, que aquí está, la arista A, G, que está aquí, la arista CH, sería la arista, sí, sería la arista CH que tenemos acá, la arista GH que tenemos aquí, la arista GI que la tenemos por acá, la arista GF que la tenemos, o FG que la tenemos por acá, la arista EF que la tenemos aquí, y la arista DE que la tenemos por acá, y listas todas las aristas. ¿Ok? Si quisiéramos saber el coste de este árbol generador de costo mínimo, pues sería sumar las aristas. Por ejemplo, 6, vamos a irnos acá en orden, la AB sería 6 más 8 más 5 más 3 más 5 de esta otra más 4 más 2 más 6. Esto nos daría, en teoría, un coste total de 39. Coste total de 6 más 8 más 5 más 3 más 4 más 5 más 2 más 6. Sí, un coste total de 39. ¿Ok? Este es otro ejemplo de la aplicación del algoritmo de Kruskal. Ahora vamos a ver los recorridos de un grafo no dirigido en preorden, orden y postorden. El algoritmo de recorrido en preorden es el que se usa para recorrer sistemáticamente cada vértice de un árbol ordenado en preorden. El recorrido inicia en la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Considerando un árbol T con una raíz R,
Si T únicamente consta de su raíz, entonces R es el recorrido en preorden de T. De otra manera, suponemos que T1, T2 hasta Tn son los subárboles de R de izquierda a derecha. El recorrido en preorden comienza en R, continúa en T1, luego en T2 y así sucesivamente hasta Tn. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un pequeño pseudocódigo. Veamos este ejemplo. Tenemos recorrido en preorden. Tomamos el nodo inicial o el nodo raíz y empezamos a recorrer. Izquierda, B. ¿Ok? Luego de B corremos izquierda, D. ¿Ok? El nodo D. Y luego el nodo H. Después seguimos recorriendo el nodo I. Después nos vamos para un nivel antes, el nodo E. Vamos para la izquierda a derecha, el nodo J, luego el nodo K, y después de esto seguiríamos, subimos y seguiríamos al nodo C. ¿Ok? Entonces en este caso, nodo C de izquierda para el nodo F, de F hacia la izquierda al nodo L, de L al nodo M y después volvemos a subir otro nivel al nodo G, del nodo G de la izquierda hasta el nodo N y del nodo N de izquierda hasta el nodo O. El recorrido en este caso sería A, como vemos por acá, A, B, D, H, I, E, J, K, C, F, L, M, G, N, O. ¿Ok? Ese es entonces el recorrido de un árbol en preorden. ¿Cuál sería el recorrido en order, también llamado in order? El algoritmo, este algoritmo se usa para recorrer sistemáticamente cada vértice ordenado en orden. El recorrido inicia en su primer o en el primer subárbol y luego se recorre la raíz y al final se recorre en orden todos los demás subárboles. ¿Ok? Si consideramos un árbol T con una raíz R, se recorren todos los subárboles de la izquierda, se continúa con la raíz R y luego se contemplan los subárboles a la derecha. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Tenemos recorrido en orden. Bueno, vamos entonces a empezar. H, D, I. Subimos a la B. ¿Ve? Vamos a tomar este subárbol de la izquierda, como vemos por acá. Tomamos el subárbol de la izquierda partido a partir de este nodo inicial o nodo raíz. Entonces, vean, como tenemos H, D, I. ¿Ok? Después de la I, brincaríamos al siguiente, al nodo del otro nivel. B. En este caso sería B, J, E, K. Como ya llegamos acá y nos acabamos el subárbol, entonces vamos a irnos al nodo raíz A y vamos a bajar al subárbol de la derecha. En este caso, empezando por L, F, M, subimos a C, como ya terminamos este subárbol, este es un recorrido, se puede llamar hasta pues recursivo, ¿verdad? Como estamos viendo. Entonces, ya que nos acabamos este subárbol, vamos a la raíz C, N, G, O. Y así podríamos ir recorriéndolo en orden hasta una profundidad de N. Este sería el recorrido de un árbol en order o in order. Y el recorrido en post-orden o post-order es un algoritmo que se usa para recorrer sistemáticamente cada vértice del árbol ordenado en post-orden. El recorrido inicia en cada uno de los subárboles y al final se recorre la raíz. ¿Ok? Considerando T un árbol con raíz R, si T únicamente consta de su raíz, entonces R es el recorrido en post-orden de T. Se recorren los subárboles de la izquierda, ¿ok? Y se completa con los subárboles de la derecha. Y por último, nos vamos a la raíz, ¿ok? Esto para cada nivel, para cada subárbol, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Entonces tenemos por acá. ¿Cuál sería el recorrido en este caso? Recordemos que de último nos vamos a las raíces. Entonces vamos por acá.
H, ¿verdad? Empezamos, o sea, tenemos el árbol con su raíz A, entonces nos vamos hasta el nodo más a la derecha, perdón, a la izquierda en este caso, H, y bien, hasta que ya se recorrió el árbol de la izquierda y la derecha, nos vamos a la raíz, D. De aquí brincaríamos a J y pasa lo mismo. Como ya aquí de J pasaría acá, ¿ok? Y como ya se recorrió árbol izquierda, derecha, pasaría a E. Después de E, como ya recorrimos árbol de izquierda y árbol derecha, pasaría a B, ¿ok? De B pasamos a la L, ¿ok? O al nodo L. Todo este árbol, este subárbol, si tuviese más ramas, y luego brincamos a M, y de M, como ya se procesó subárbol izquierda, subárbol derecha, brincamos a F, ¿ok? A la raíz. En este caso, pasaríamos al siguiente subárbol, toda la ramificación que tenga a la izquierda, después toda la ramificación que tenga a la derecha, brincamos a la raíz. Como ya se acabó, ya no hay más árboles, brincamos a la raíz y de aquí de igual manera, como ya no hay más árboles, brincamos a la raíz. ¿Ok? Este entonces sería el recorrido en postorden, empezando H, I, D, J, K, E, B, L, M, F, D, no, perdón, N, O, G, C, A. ¿Ok? Entonces es el recorrido de nuestro grafo o del grafo o de en este caso este árbol en post-orden, ¿ok? O post-order. Ok. Tenemos, pues también tenemos la búsqueda en anchura y amplitud para grafos no dirigidos, ¿ok? El algoritmo básicamente es muy similar, prácticamente es el mismo que para nodos dirigidos o para grafos dirigidos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la búsqueda en anchura o amplitud, son sus siglas que ya vimos, el algoritmo BFS, es un algoritmo para recorrer o buscar elementos de un grafo usado frecuentemente sobre árboles. Intuitivamente se comienza en la raíz eligiendo algún nodo como elemento raíz en el caso de un grafo y se exploran todos los vecinos de este nodo. ¿Ok? A continuación, tal cual el otro algoritmo que vimos para grafo dirigido, para cada nodo o para cada uno de los vecinos se exploran sus respectivos vecinos adyacentes y así hasta que se recorra todo el árbol. Su nombre se debe a que expande uniformemente la frontera entre lo descubierto y lo no descubierto y llega a los nodos de distancia K única y exclusivamente tras haber llegado a todos los nodos de distancia K más 1, exactamente igual que el algoritmo anterior, ¿okay? Que el algoritmo el mismo en anchura y amplitud para grafos dirigidos. ¿Okay? Formalmente, BFS es un algoritmo de búsqueda sin información que expande y examina todos los nodos de un árbol sistemáticamente para buscar una solución. El algoritmo no usa ninguna estrategia heurística y el peso de las aristas para ejecutar el algoritmo BFS debe ser de igual costo. ¿Okay? Si las aristas tienen pesos negativos, se aplica el algoritmo de Bellman-Ford en alguna de sus dos versiones. ¿Okay? Durante el recorrido en anchura, cuando se recorren ciertas aristas, van a llevar a vértices sin visitar. ¿Ok? Las aristas que llevan a vértices nuevos se van a conocer, tal cual el anterior, tal cual lo vimos más al inicio, se llaman aristas de árbol y forman el árbol abarcador en anchura para el grafo no dirigido. Las aristas de árbol, esta arista es la que forma parte del árbol. Además, existen otro tipo de aristas como la arista cruzada, que es la arista que existe entre un vértice V y un vértice W, que no es ni ancestro ni descendiente. Y todas las aristas forman lo que se llama el bosque abarcador en profundidad para el grafo, en este caso no dirigido. ¿Ok? Me van a disculpar por ahí. Ok. Por ejemplo, en este caso, realizar el recorrido en anchura, seguir el orden alfabético y encontrar el bosque abarcador para el siguiente grafo no dirigido.
muy similar al que habíamos visto anteriormente, solo que en este caso es un grafo no dirigido. Entonces, como vemos, F se conecta con E y E se conecta con F, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una arista sin dirección, ¿ok? O podemos decirlo que es una arista con doble dirección, si quisiéramos verlo de esa manera, ¿ok? Entonces vemos, como vemos por acá, nuestro árbol en anchura o amplitud, siguiendo el mismo algoritmo, vemos por acá, de A podemos llegar a B, de B, bueno, de A podemos llegar a B y podemos llegar a C, de B podemos llegar a C y podemos llegar a D, ¿ok? De C podemos llegar a A, pero bueno, ya lo habíamos tocado. De C podemos llegar a D. Entonces veamos esta primera etapa acá. De A podemos llegar a B. De A podemos llegar a C. Y de C, perdón, y de A podemos llegar a D. Vamos por acá, A, B, A, C, A, D. ¿Ok? Ahora bien, analizamos para cada uno. De C puedo llegar a A, pero ya llegué. O sea, ya ese nodo está visitado. De C puedo llegar a B, pero ese nodo ya está visitado. Y de C puedo llegar a D y ese nodo ya está visitado. De B puedo llegar a A, pero ya está visitado. De B a C, pero ya se está visitado. Y de B a D, ya ese nodo está visitado. ¿Pero qué podemos tener? Podemos tener arcos cruzados, como por ejemplo, de B a C, de C a D y de B a D. ¿Ok? En este no vamos a tener arcos de retroceso, como estamos viendo por acá. ¿Ok? Vamos a ver ahora con F y G. F, ok, a F puedo llegar desde B y a G puedo llegar desde D. ¿Ok? A E puedo llegar desde F y puedo llegar desde G. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir el orden alfabético. Veamos por acá. Entonces tenemos, de B podemos llegar a F, BF y de F a E. Y luego de D a G, de B a F y de F a E y de D a G. Pero hay arcos cruzados entre, en este caso, vamos a ver, E y G, y también hay arco cruzado entre G y F, como vemos por acá, entre F y G y E y G. ¿Ok? Entonces, aplicamos el mismo algoritmo o es un algoritmo muy similar al de búsqueda en anchura o amplitud para grafos dirigidos, solo que en este caso, pues, los nodos van en dos direcciones, por decirlo así. ¿Ok? También tenemos el recorrido en profundidad, de sus siglas en inglés, DFS. Este es un algoritmo que permite recorrer todos los nodos de un grafo o árbol de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que se va localizando de forma recurrente y en un camino concreto. Recordemos que el algoritmo anterior busca expandirse de manera horizontal, este busca expandirse de manera vertical o hacia abajo. ¿Ok? Cuando ya no quedan más nodos por visitar en dicho camino, se regresa, de modo que se repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. ¿Ok? Durante un recorrido en profundidad, cuando se recorren ciertas aristas, van a llevar a vértices sin visitar. ¿Ok? Las aristas que llevan a nuevos vértices se conocen como aristas de árbol y forman parte del árbol abarcador en profundidad para el grafo no dirigido que estamos estudiando. La arista de árbol es la arista que forma parte del árbol, ¿ok? Del árbol abarcador en profundidad. Además, existe un tipo de arista definido por una búsqueda de profundidad de un grafo no dirigido, que se conocen como aristas de retroceso. Esta arista va de un vértice V a un vértice W, que es antecesor de V en el árbol abarcador. Una arista que va desde un vértice hacia sí mismo se considera una arista de retroceso. Todas estas aristas forman lo que se conoce como un bosque abarcador en profundidad para el grafo dirigido dado. ¿Ok? Veamos este ejemplo, el mismo que teníamos anteriormente.
solo que, pues, como vemos, es un grafo no dirigido. Entonces vamos a ir analizando. Por ejemplo, de la A me puedo ir a la B, de la B me puedo ir a la C, de la C me puedo ir a la D, claro, porque lo tengo que recorrer en orden, ¿verdad? En orden alfabético. A, B, C, D, en este caso sería G, E, F. ¿Ok? Veamos acá. A, B, C, D, G, E, F. Y ya con eso toqué todos los vértices. ¿Vieron acá? A, B, C, D, G, E, F. ¿Ok? Y ahora bien, vamos a ver una serie de aristas de retroceso que son todas las conexiones que hay quitando o más bien que complementan este camino que vimos por acá, que vimos aquí, que son, por ejemplo, de A hacia C o de C hacia A, de D hacia B, de D hacia A, de F hacia B, vamos a esa de F hacia B, de F hacia B, ¿ok? Esta de F a G y por ahí son todas. Entonces, este sería nuestro recorrido en profundidad, ¿ok? Bueno, en este caso fue bastante peculiar este recorrido en profundidad. Ok, bueno, llegamos hasta acá entonces con lo que es teoría de grafos, ¿ok? Vamos a hacer otra tareita sobre recorridos de grafos una vez terminada la que tenemos que entregar, ¿ok? Bueno, entonces, de mi parte, les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a la lección del día de hoy y nos estamos escuchando y viendo en la próxima lección. Les recuerdo que todo el material del curso está en la carpeta compartida de Dropbox. El video, como lo están ahorita viendo, está en la plataforma de YouTube, en el canal, en la lista de reproducción de la clase y todo material, de nuevo, está en la carpeta compartida del curso. Cualquier consulta que tengan, pues bienvenida sea, me lo pueden hacer con muchísimo gusto por Telegram y ahí concordamos una cita y si la podemos resolver ahí, pues mejor aún. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Saludos a todos.